Buenos días, amigos. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Hemos dicho que íbamos a hablar de mitos y de corrupción. Y vamos a hablar de mitos y de corrupción. Sin dudas de ninguna clase, muchas cosas han cambiado en este siglo XXI que nos obliga como poco a informar de lo que sabemos unos y otros. Pero lo que sí que es indudable es que en un mundo en que los mitos están desapareciendo a una velocidad que espanta, curiosamente la corrupción es el plato de cada día en España y en Europa, pero especialmente en España. Las élites españolas están corrompidas, todas. Solo se salva la excepción que hay en toda regla. La realidad nuestra es que lo que estamos viviendo en estos momentos repugna al miedo. Y nos obliga a utilizar Internet, nos obliga a utilizar la red por el método que se pueda, sea YouTube, sea Periscope, sea Facebook, sea Twitter, a denunciar todo lo que estamos viviendo. Primer punto y fundamental. La prensa española está quebrada. Y como está quebrada, lógicamente se vende al mejor postor. ¿Quién es el mejor postor? Pues ya lo sabéis, el gobierno. Siempre el gobierno es el mejor postor. Y da lo mismo que el gobierno sea del Partido Popular o del Partido Socialista. O un gobierno que se pudiera formar con los 4 partidos o con los 2 partidos nuevos o los que queráis. Los partidos son verdaderos mitos que no funcionan. Los partidos controlan el Estado. Es su único objetivo. Los partidos no producen ni crean nada bueno. Esta es la realidad del siglo XXI. Y lo estamos viendo en toda Europa, en Estados Unidos y allá donde hay un gobierno legítima o ilegítimamente constituido. Los partidos no funcionan, entre otras cosas, porque son incapaces de manejar el flujo de datos que tenemos ante nosotros. Cuando un parlamento elabora una ley, esta ley sale obsoleta nada más publicarse. En España, en Italia, en Francia y, por descontado, en el Parlamento Europeo, que, como sabéis, no tiene capacidad propia para elaborar leyes, pero sí tiene capacidad para sancionar leyes de la Comisión Europea. Es un mito que los partidos políticos puedan representarnos. Es un mito que la democracia liberal pueda funcionar. Es un mito que la democracia autoritaria pueda funcionar. No funciona en estos momentos absolutamente nada y se están generando unas desigualdades peligrosas, porque nos pueden conducir consciente e inconscientemente a una tercera guerra mundial. Hemos dicho que íbamos a hablar de mitos, de la extraña pareja que constituyen, por ejemplo, la ciencia y la religión. Y quien habla de religión habla también de los humanismos de todo tipo, entre otros los humanismos comunista o el humanismo neoliberal. Todos son mitos que han dejado de funcionar en el siglo XXI porque la ciencia se los ha pulido todos y cada uno de ellos. La ciencia y la religión, las ciencias y las religiones forman una extraña pareja que a lo largo de la historia se han respetado, por decir de alguna manera, pero cada uno marchando a su aire, tratando de no meterse en el terreno del otro. Lo que pasa es que en el siglo XXI las ciencias de la vida, la tecnología, han profundizado tanto que han llegado a la conclusión de que el hombre, el Homo sapiens, no es centro del universo ni centro de nada. Como mucho es otra especie animal dentro del planeta Tierra. Otra especie animal
que no tiene alma, de la que desconocemos incluso lo que es la mente o qué es eso interno que los humanismos liberales dicen que le permite tomar decisiones, todo el mundo sabe que esto es falso. Todo el mundo sabe que el liberalismo se ha cargado aquello por lo que todavía seguía funcionando. Se ha cargado el libre mercado, que funcionaba a veces bien, se ha cargado el derecho de propiedad, se ha cargado el sistema monetario internacional, se ha cargado el propio dinero, se ha cargado todo en lo que pudo permitirse funcionar, con lo que pudo permitirse funcionar durante los últimos 100 años, e incluso más. El capitalismo, un sistema total que abarcaba todo, en el aspecto económico, en el social, en el demográfico, en el religioso. El capitalismo también se ha quedado sin fundamento en el siglo XXI. Y es por esto por lo que estamos viviendo lo que en Occidente empieza a ser ya normal y corriente. Primero el Brexit, después por descontado la victoria de Trump en Estados Unidos, con un programa que en el fondo suponía desmontar completamente el capitalismo. Un programa que de momento lo ha trampeado, pero que finalmente, si aplica alguna de las cosas que propuso, supondrá el fin definitivo del capitalismo financiero especialmente. En España la situación es todavía más grave porque España hace mucho tiempo que no pinta nada en el contexto europeo. En España ha habido en los últimos días unos artículos de Pedro J. Ramírez que, con todos los defectos que presenta el personaje, sin embargo, ha escrito 2 artículos que clarifican completamente la forma de funcionar de las élites españolas. Habla de un sinvergüenza que podríamos denominar a Mauricio Casals, el que representa al grupo de Lara de Antena 3 desde hace ya bastantes años. Un grupo quebrado, pero que sobrevive a base de vender su alma al diablo. A este personaje llamado Señor de las Tinieblas por mucha gente, la realidad es que el Mauricio Casals se ha dedicado a desarrollar la labor más guarra que puede desarrollar un periodista o un director de periódico, que es chantajear a políticos, chantajear a periodistas, prohibir la presencia de tertulianos y montar un bodrio de tal calibre que supone que en una televisión se habla de unos temas y en otra televisión se habla de los contrarios. Mauricio Casals, el amigo de Rajoy, el amigo de la vicepresidenta, verdadero hijo del diablo, con un colaborador próximo llamado Marluenda, al que amenazó con echarlo del periódico si no conseguía que Cifuentes retirara las denuncias o retirara la posibilidad de que la justicia pudiera intervenir completamente todas las actuaciones del canal de Isabel II y de sus filiales. En torno al canal de Isabel II ha estado toda la mafia madrileña. No se ha escapado nadie. En alguna vez hemos dicho que de las 35 empresas del IBEX no se salvan ni 2,5. Quizás pecamos de optimistas. Seguramente no se salva como mucho 1,5, por ser bastante generoso. Quiere decir que las empresas más importantes de España solo funcionan gracias a la manipulación colaborativa entre políticos, empresarios, periodistas, sindicalistas y gente de malvivir, entre los que destacan por encima de todos los banqueros. Esta es nuestra realidad. Hoy día nos dan datos de cuántos periódicos vende el país a lo largo de media a lo largo del año. No llega a 100.000 periódicos diarios, pero el mundo todavía llega a menos, escasamente 60.000 periódicos. Luego tenemos el ABC con 50 y tantos y La Razón, que seguramente no vende ni 50.000. Es decir,
entre todos los periódicos españoles en estos momentos al día no se venden mucho más allá de unos 250.000 periódicos para una población de 46 millones de habitantes. Ni siquiera un 10%, que sería 4.600.000 periódicos. Ni siquiera un 1%, que sería 460.000 periódicos. Escasamente un 0,50%, un 5 por 1000 periódicos se venden en España, por lo que podemos dar ya por finiquitada completamente la influencia de la prensa en la actividad de este país. Siguen existiendo un par de televisiones protegidas, que también habría que hacerlas desaparecer cuanto antes, porque sencillamente no se puede concebir un país, un gobierno que se sostenga gracias a dos televisiones que en realidad, en vez de colaborar o ayudar a que haya una información y una cierta formación de la sociedad española, hacen justamente todo lo contrario. El pueblo español es uno de los pueblos más manipulados de la historia, desde hace ya no menos de 70 y tantos años. Podríamos alargarlo a 100 años. Y esto parece que tiene difícil solución si no cambiamos drásticamente todo lo que estamos haciendo en los últimos tiempos, que es prácticamente no hacer absolutamente nada y permitir que un corrupto como Mariano Rajoy siga presidiendo el gobierno de España. El Partido Popular está hecho trizas, pero como la labor del gobierno consiste en tratar de evitar que los corruptos del Partido Popular a alto nivel entren en prisión, tendremos que aguantar todo este proceso todavía unos años, si antes la espada de Damocles de lo que supone la caída y la decadencia de Europa, así como la caída del sistema monetario internacional, nos arrastra antes de que hayan caído todos estos personajes corruptos. Mariano Rajoy no podría ser presidente de gobierno en ninguna parte del mundo. ¿Por qué lo es en España? Porque la élite política, mediática, cultural mantiene una situación que da verdadero asco. Esto no es un mundo de Homo sapiens, sino más bien un mundo de homos sinvergüenzas. No es que el Homo sapiens solo sea sinvergüenza en España. El Homo sapiens ha hecho barbaridades a lo largo y ancho del mundo y no ha habido sistema político que no se haya corrompido con el Homo sapiens. En estos momentos, sin embargo, lo interesante, lo clarificador para todos es que la ciencia ha sido capaz de desnudar al Homo sapiens, de analizar a fondo cómo es, de analizar su cerebro, de ver que lo que llamamos individuo, más que individuo, es un dividuo. Es decir, nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales unidos por un cordón que une ambas partes, pero que hace que lo que movemos con la mano derecha esté influido por lo que se actúa en el hemisferio izquierdo y viceversa con la mano. Lo que hacemos con la mano izquierda o la parte de la izquierda de nuestro cuerpo va dirigido por las actividades cerebrales del otro hemisferio. En realidad, lo que hemos creído en el pasado, que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, era algo que decidíamos nosotros mismos, hemos podido comprobar desgraciadamente que de eso no hay absolutamente nada. Cuando las neuronas empiezan a chisporrotear y producir reacciones químicas entre unas y otras, en realidad surgen pensamientos, surgen recuerdos, surgen sensaciones, surgen mil cosas, pero nosotros no controlamos nuestras neuronas, ni muchísimo menos. Las neuronas, como poco, están controladas por la evolución, por nuestras experiencias, por mil razones, que desde luego nada tienen que ver con la existencia de un alma o algo espiritual dentro de nosotros que nos permite tomar decisiones. Si el Homo sapiens no puede tener claro cómo toma las decisiones, lógicamente el Homo sapiens no tiene libre albedrío. Y ahí está el problema que tenemos en estos momentos de verdad,
a lo largo y ancho del mundo. El Homo sapiens no es un centro del universo. El Homo sapiens no tiene libre albedrío. No tiene libre albedrío el corrupto Rajoy, como no tiene libre albedrío los empresarios que dirigen el IBEX, como no tiene libre albedrío los jueces que ocupan los puestos en la Audiencia Nacional o en los tribunales inferiores o superiores. Ergo, vivimos en un mundo complicado, en el que sin lugar a dudas las desigualdades son impresionantes entre unos y otros. Y al final el Homo sapiens se tiene que plantear qué coño puede hacer. Y seguramente tiene que elegir, porque está claro que las ciencias se adelantan tanto que hoy día es factible incluso que unos privilegiados puedan vivir más años o que unos privilegiados puedan potenciar sus cualidades o sus potenciales cerebrales y otros, por el contrario, tengan que seguir aguantando y soportando lo que en el fondo se está viviendo en estos momentos de la historia de la humanidad. O sea, de los grandes temas, la desigualdad parece un centro de referencia para todos. De los grandes temas está el que seamos capaces de combatir todo tipo de enfermedades y que al combatirlas lo podamos hacer para todo el mundo, que no haya diferencias entre unos y otros. El problema está quién financia los grandes desarrollos científicos, quién financia todos los desarrollos tecnológicos. En realidad, no mucho más allá de 200 personas físicas y jurídicas a lo largo y ancho del mundo, y si queremos ampliarlo un poco a los que colaboran con ellos, hablemos si queremos hasta de 10.000 personas, como digo, a lo largo y ancho del planeta Tierra. En ese contexto tenemos que plantearnos qué objetivos tiene el Homo sapiens. Y yo me atrevería a decir, pues como digo, entre igualdad y desigualdad habrá que intentar, en la medida de lo posible, que la igualdad prime, aunque si lucháramos porque todos los hombres fuéramos iguales, tampoco hay que olvidar que nos encontraríamos con que la evolución la dejaríamos completamente castrada. Si la evolución, que es la que nos ha hecho llegar a donde estamos en estos momentos, que nos ha permitido cargarnos prácticamente todos los animales o un porcentaje muy importante de los animales que habitan la Tierra, y no solo los animales, sino también, por descontado, las plantas y todo aquello que tiene vida. Si somos capaces de destruir el planeta con las cualidades de las que disponemos, la verdad es que la cosa está más complicada de lo que parece. Pero como os decía, objetivos que nos podemos plantear hoy día, sin duda de ninguna clase, luchar contra la desigualdad y tratar de que al menos todos tengamos acceso a todos los conocimientos y descubrimientos que vamos teniendo a lo largo de estos años. Es cierto que en muy poco tiempo, en 20-30 años, se han descubierto más cosas que a lo largo de toda la historia de la humanidad. Hemos descubierto tantas cosas como que prácticamente todas las instituciones que tenemos no sirven para el momento actual. Todas las instituciones, todos los gobernantes que tenemos no sirven para este momento. Los partidos políticos son un verdadero desastre y están haciendo más de lo que parece por cargarse la vida en este planeta y por descontado para conseguir unas desigualdades como no había habido nunca. No quiero insistir muchísimo más en todo esto, pero sí que tenemos que tener claro que en estos momentos no podemos garantizar cuántos años seguirá viviendo el planeta, o mejor dicho, cuántos años podrá seguir viviendo el Homo sapiens en el planeta Tierra. Sí que podemos luchar contra el capitalismo, contra el marxismo, contra todos los ismos y humanismos que ha habido en los últimos 200 o incluso en los últimos 2 milenios. Podemos luchar contra ello porque sencillamente no conducen a nada bueno más que en realidad a provocar guerras entre unos y otros, a provocar desigualdades como estábamos diciendo, y a que en el mundo cada vez las diferencias entre unos pocos y la mayoría de los habitantes del planeta sean cada vez mayores. Tenemos que tratar de conseguir acabar con todo aquello que impide que dispongamos de energías baratas,
tenemos que acabar con todos aquellos sistemas fiscales que en el fondo benefician a unos pocos frente a la mayoría de la población. Tenemos que acabar con la situación esta de que hace que la mayor parte de los jóvenes no encuentre trabajo. Y si no somos capaces de darles trabajo a todos ellos, porque los robots, las tecnologías 3D, todo tipo de nuevos desarrollos científicos provocan que prácticamente la mayor parte de la población mundial sea innecesaria, tenemos que encontrar la manera de que la población pueda seguir viviendo, para lo cual hay que utilizar los mecanismos que tenemos para dotar de una renta básica a los que no tienen con qué vivir. Hemos dicho que íbamos a hablar de mitos y que íbamos a hablar de corruptos. Entre los corruptos españoles destacan unos cuantos. Hay gente que parece que tiene impunidad en España, desde el rey, pasando por empresarios como Villar Mir, Florentino Pérez Rodríguez y demás, pero curiosamente, aun estos personajes los iremos viendo caer, los veremos procesados antes o después y los veremos condenados por las 1000 barbaridades y por los 1000 delitos que han cometido a lo largo de los años. En Europa, ¿podemos pensar que las cosas son distintas? No, en Europa las cosas son exactamente iguales. No solo esto, sino en Europa todavía ha conseguido cosas que parecían imposibles. Castrar la posibilidad de que los gobiernos puedan defender los intereses de sus ciudadanos. Es cierto que no tienen que hacer mucho esfuerzo para conseguir que gobiernos como los de Rajoy o Zapatero trabajen en contra de los ciudadanos. Pero lo que es cierto es que entonces una institución supranacional como es la Unión Europea no tiene ningún sentido que siga funcionando. Esta semana tenemos elecciones en Francia. Macron, un personaje que procede de la banca Rothschild, una de las grandes bancas que ha manipulado el mundo a su antojo durante muchísimos años, hasta ahora no había pretendido tener a su disposición un presidente de la República Francesa. En estos momentos lo está intentando. Si los franceses tienen sentido común, no votarán a Macron. Si los franceses tienen sentido común, es posible que se planteen que seguir en Europa es un verdadero desastre. Pero ahí está lo que vamos a vivir en los próximos días. Nuestro movimiento científico 7 Jaques, desde luego, apuesta por acabar con los partidos políticos y crear movimientos a lo largo y ancho de Europa, a lo largo y ancho de Occidente, que sustituyan a los partidos y que, de alguna manera, utilicen los flujos de datos para el servicio de los ciudadanos. En eso creemos y en eso vamos a estar los próximos tiempos. Sinceramente pensamos que en España es más fácil de lo que parece cambiar las cosas. Es más fácil de lo que parece acabar con la corrupción si la justicia, aunque no disponga de libre albedrío, resuelve con las leyes que tiene a su disposición que los partidos políticos son ilegales y que por lo tanto tienen que desaparecer del arco parlamentario español. No es difícil cambiar las cosas en España, pero la gente tiene que ser consciente de lo que está pasando. Si no se da cuenta de que esto es un verdadero proceso de manipulación a ultranza, poco tenemos que hacer. No obstante, basta con que 200 personas en España fueran procesadas y juzgadas por los tribunales para que todos los problemas se resolvieran, o al menos una buena parte de los problemas normales se resolvieran de la noche a la mañana. España se tiene que plantear seriamente que no puede estar organizada territorialmente como lo está, puesto que el Estado de las autonomías es el estado de la corrupción. España tiene que plantearse seriamente que no puede estar dependiendo de Europa sencillamente porque está generando una deuda que es imposible de pagar a lo largo de los años. España tiene que ser consciente que los jóvenes, desgraciadamente, contra lo que se ha dicho a lo largo del tiempo, no están formados para el mundo en el que estamos en estos momentos. España tiene que estar preparada para disponer de unas prisiones
con los mayores sinvergüenzas de todo el mundo, con las mayores sinvergüenzas de todo el mundo internados en ella. Amigos, creemos que hay que acabar con los mitos y hay que acabar con los corruptos. Es condición sine qua non para poder salir adelante. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, saludos a todos, Movimiento Científico 7 Grandes.